Entonces, Filipenses capítulo 4. Hoy vamos a estar simplemente viendo 3 versículos. Es bastante corta la sección, pero creo que muy importante que podamos ver lo que Dios nos dice. Algo que les compartía en la iglesia en la reunión de las 10 de la mañana es que generalmente cuando yo al menos empiezo a estudiar un libro que vamos a enseñar, comenzó a leerlo con mucho tiempo de anticipación y generalmente hago como una estructura de cómo vamos a dividir la carta a lo largo de la serie. Entonces, cuando llegué a esta parte dije, ok, esta es la oportunidad en la que vamos a poder hablar de algo que a veces no hablamos tanto, que es cómo como cristianos abordamos los problemas interpersonales. Entonces, el mensaje de hoy no va a estar muy cómodo, no va a ser muy agradable, pero creo que como una buena medicina, a veces sabe mal, pero trae alivio. Entonces, vamos a orar para que Dios nos ayude a tener un corazón humilde y enseñable. Señor, te damos gracias por esta tarde, gracias por tu palabra. Gracias porque es una espada y traspasa hasta lo más profundo de nuestro ser. Y en esto que es tan real y tan cotidiano a veces de las diferencias y los conflictos que surgen entre nosotros, queremos, Señor, poder pedirte que nos ayudes a tener una actitud humilde y que podamos nosotros humillarnos, Señor, y tener un corazón receptivo a tu palabra. Entonces, ayúdanos en la tarea que tenemos por delante, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando vimos hace un par de meses atrás la serie sobre la iglesia, una de las cosas que dijimos ahí es que la iglesia es la familia de Dios y es esta familia de todos aquellos que han puesto su fe y su confianza en la obra de Jesús en la cruz, todos los que han sido salvados. Ahora, esta familia llamada la iglesia no es una familia que está exenta de dificultades y de conflictos. Como toda familia, hay situaciones difíciles que pasan y hay situaciones que a lo mejor van a traer dificultad, conflictos personales que van a influir en nuestra vida como iglesia. Entonces el texto que tenemos hoy por delante, básicamente Pablo nos va a ayudar como a examinarnos a nosotros mismos y vamos a ver cómo son los conflictos interpersonales. Vamos también a ver cuál es el origen de esas cosas y sobre todo muy importante es cómo los podemos solucionar. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? ¿Qué es lo que Dios nos dice en su palabra sobre cómo podemos arreglar esto y prevenir a lo mejor que no estén sucediendo constantemente? Entonces, si estás ahí, vamos a leer otra vez, o vamos a leer más bien el verso 1 al 3, y dice así: así que hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, si observas ahí en el verso 1 primeramente, creo que el verso 1 es una buena conclusión del versículo anterior, del verso 21 del capítulo 3. Porque si te fijas, Pablo hace esta conexión así que es como una especie de transición o es una conclusión lógica en base a lo que él ha dicho previamente. Pero si te fijas en las palabras que Pablo habla y cómo él se refiere a estos cristianos, vas a darte cuenta del amor pastoral que él sentía por la iglesia en Filipos, por cada cristiano que ahí estaba. Te fijas, él habla de hermanos míos, de amados, de añorados, de gozo. Vuelve a repetir que ellos son muy amados por él. Y a lo largo de la carta, y sobre todo al inicio, veíamos que Pablo se refería a ellos como personas por las cuales él sentía gran gratitud. Él sentía un profundo amor por ellos. Ese amor lo llevaba a él, lo impulsaba a él a estar orando constantemente por los cristianos en Filipos. Y aquí vuelves como a recordarles lo mismo, a reforzar esto que él quiere dejar muy, muy claro, que él los ama genuinamente y profundamente los ama. Entonces, Pablo era una persona que entendía el valor de los hermanos en la fe.
Y algo que me llamó mucho la atención y que a lo mejor no había considerado mucho, es lo que él dice, habla sobre gozo y corona mía. Y eso me impactó porque vemos que para Pablo los cristianos o los hermanos en la fe representaban un premio para él. La idea de corona representa eso, un galardón, una recompensa. Entonces Pablo veía a los demás hermanos en la fe como un premio que Dios le había dado. No eran simplemente una herramienta a través de la cual él iba a conseguir lo que él se había propuesto. No era un medio para obtener lo que él añoraba. Tampoco los hermanos eran un estorbo que él quería evitar, sino que él los veía sinceramente como un premio, como un galardón que Dios le había dado. Y eso me dejó masticando un buen rato de cómo a veces nosotros nos percibimos unos a otros, cómo vemos a la iglesia, cómo vemos a los hermanos en la fe. Es un regalo que Dios te da. De hecho es un premio. A veces pensamos de que nosotros somos un premio para los demás, pero no, los demás son un premio para ti. De verlos como esta bendición que Dios ha traído a nuestra vida para poder disfrutarlos. Es un premio de su gracia. Entonces Pablo amaba a la iglesia de Cristo y amaba a la iglesia en Filipo y le repite y refuerza este amor profundo que él tiene. Y creo que lo hace también porque al menos en estos dos, en el versículo 2 y verso 3, es probable que él va a tener que abordar esta situación que a lo mejor no es muy cómoda de abordar un problema interno que tiene la iglesia. Pero antes de hacerlo, él le deja muy claro que la razón y la motivación que él tiene para abordar este problema interno es que él los ama, que es su amor y su amor como pastor que lo está guiando y lo está impulsando a escribir lo que él está escribiendo ahora. Y eso es muy importante recordarlo, sobre todo cuando vamos a abordar un asunto difícil en la vida de otra persona o cuando alguien viene como a lo mejor a hacernos ver algo que no estamos viendo, hacerlo siempre en el contexto de la gracia y del amor. Ahora, algo que quiero mencionar brevemente porque me voy a enfocar más en los versos 2 y 3, es que él dice así que, y habla de que necesitamos estar firmes en el Señor. Ese es el llamado de Pablo para nosotros. Pero estar firmes en el Señor es una consecuencia de lo anterior, de lo que él dijo antes. Entonces pudiésemos entender y debemos de interpretar esto como que Pablo nos está llamando a ser firmes en el Señor, pero también nos está mostrando cómo es que vamos a permanecer firmes en el Señor. Y cómo lo hacemos está relacionado con los versículos que estudiamos la semana pasada. Dice, estén así como. Bueno, así como él escribió previamente. Entonces, ¿cómo podemos permanecer firmes en el Señor? Recordando dos cosas. Primero, que tú y yo somos llamados a vivir como ciudadanos del cielo. Necesitamos recordar nuestra identidad. Necesitamos recordar qué dice nuestro pasaporte, quiénes somos. Somos ciudadanos del cielo, hemos sido salvados y vamos rumbo a casa. Entonces debemos de comportarnos y debemos de vivir a la luz de quienes somos, de lo que Cristo nos ha dado por gracia, la salvación. Pero también vamos a permanecer firmes en el Señor cuando vivimos con la esperanza en lo eterno. Pablo hablaba de eso la semana pasada y decía que realmente nuestra mirada no está en las cosas terrenales, sino que están en las cosas eternas. Y cuando recordamos cuál es nuestra identidad, que hemos sido salvados y somos parte del reino de Dios, y cuando recordamos que tenemos una esperanza eterna, eso nos va a ayudar en el presente a poder navegar estos tiempos donde hay mucho caos y mucho conflicto. Es cosa de ver las noticias, de ver el caos en el mundo y poder a veces como desorientarnos, pero tenemos que recordar quiénes somos. Tenemos un pasaporte celestial y tenemos una esperanza de que Dios va a hacer un día las cosas nuevas. Entonces necesitamos caminar derechos y caminar firmes en esa dirección. Ahora, creo que también para caminar y estar firmes en el Señor necesitamos prestar atención a nuestras relaciones interpersonales, que es lo que voy a profundizar, que son los versos 2 y 3. El verso 1, el llamado de Pablo es a estar firmes en el Señor, pero si pudiésemos resumir el verso 2 y 3, el llamado es a estar unidos en el Señor. Y si te fijas ahí, Pablo comienza rogando, es un ruego que él hace. Ahí te das cuenta su corazón pastoral
Él está apelando a emociones, al corazón, al amor. Está solicitando con su corazón que ocurra algo. Y le dirige esta parte de la carta a estas dos hermanas en la fe llamadas Evodia y Síntique. Entonces, ¿cuál era la situación? ¿Qué era lo que estaba ocurriendo en la iglesia en Filipos? Bueno, la situación era que había un conflicto no resuelto entre estas dos hermanas, entre Evodia y Síntique. Ahora, la carta a los filipenses, o si buscásemos en otras cartas de Pablo, en ningún lugar Pablo menciona puntualmente cuál era el problema que ellas tenían, cuál había sido la raíz del conflicto y cómo se había desarrollado ese conflicto. Mi convicción es que el problema que ellas tenían era un problema personal, porque generalmente cuando habían problemas doctrinales, Pablo era muy claro en siempre como que clarificar y traer luz a la luz de las mentiras que andaban como que a veces recorriendo las iglesias. Entonces, mi convicción es que no era un asunto doctrinal lo que las había dividido, sino más bien algo personal. Y creo que si leemos la carta a los filipenses de atrás hacia adelante, te vas a dar cuenta que muchas de las cosas que Pablo fue como que revelando y contando en su carta están conectadas con finalmente este asunto y este problema en particular. Quizás el problema es que había un conflicto y empezó la murmuración, porque en el capítulo 2 Pablo habló de no murmurar, que los conflictos no desencadenaran en murmuración. Entonces yo creo que obviamente Pablo sabe qué es lo que va a escribir y cuándo lo va a poner. Entonces es muy probable que estas mujeres hubiesen tenido un problema personal y es un problema no resuelto. Por eso Pablo lo tiene que abordar. Es un problema que ha pasado tiempo, porque tenemos que recordar que las cartas en el primer siglo no son como las cartas de ahora. De hecho, ahora ni siquiera hay cartas probablemente. Pero era un asunto lento donde tú escribías y mandabas y las cartas llegaban en cosa de meses, porque no era un mundo hiperconectado como el que vivimos. Entonces es evidente que Pablo supo de esta situación, tuvo el tiempo para escribir y mandar la carta de vuelta. Entonces este problema entre estas dos mujeres era un problema que no había sido resuelto entre ellas. Ahora, estas mujeres, según lo que observamos en el texto, eran dos mujeres creyentes, obviamente, y eran una influencia en esa iglesia en particular. En el verso 3, Pablo se refiere a ellas como mujeres que colaboraron juntamente con él en el ministerio. O sea, estas mujeres habían participado en la expansión del evangelio. También en el verso 3 observamos que Pablo claramente define que el nombre de estas mujeres están escritos en el libro de la vida. O sea, son creyentes. Entonces, pero a pesar de ser creyentes, a pesar de haber servido, hay un asunto no resuelto entre ellas que no solamente está afectándolas a ellas, sino que también es muy probable que esté afectando a la iglesia. Por eso Pablo tiene que tocar este asunto públicamente. Ahora, algo que podemos sacar de esto es que sin importar cuánto o cómo hayamos servido a Dios, nadie está exento de cometer errores. Porque claramente estas dos hermanas son hermanas en la fe, son cristianas, y también estas dos mujeres han servido en el ministerio. Entonces, los años de cristianos o en cómo hemos servido en el ministerio no nos garantizan que no nos vamos a equivocar. Estas dos mujeres son una prueba de eso. Y tenemos que recordar eso en nuestro matrimonio, en nuestra familia y en nuestras iglesias. No por ser creyentes significa que estamos exentos de errores y de hacer cosas que no debemos de hacer. Y tenemos que tener claro eso porque, como decías al inicio, la iglesia es la gente que ha sido salvada por Cristo, pero la iglesia no es un lugar completamente desinfectado de la presencia del pecado. Entonces, a veces si venimos a la iglesia con la expectativa de que gente ya terminada y no en proceso de terminar, vamos a ser defraudados y vamos a ser lastimados. Porque vamos a poner a las personas en un pedestal o vamos a tener ciertas expectativas que no van a cumplir y nos vamos a desilusionar. Entonces, es evidente que estas mujeres eran creyentes y que eran importantes o habían sido importantes en un momento. ¿Cuál era la amenaza que esto implicaba?
Como todo conflicto no resuelto, afecta la unidad, afecta el propósito, y los conflictos interpersonales te roban el gozo. Nos roban el gozo. ¿Se acuerdan en el capítulo 2? Pablo dice, hágame feliz siendo de un mismo sentir. Pablo está diciendo que lo contrario también es cierto. Cuando hay conflictos en la gente, eso no me hace feliz. Y obviamente no hace feliz a Jesús. Entonces, la amenaza es real. Otra vez, en la familia de Dios, en la iglesia de Jesucristo, pueden surgir conflictos y desacuerdos. Pero eso no justifica que haya una división. Pero los conflictos no resueltos van a perjudicar negativamente a la vida de una congregación local. Eso no va a ayudar. De hecho, ningún conflicto no resuelto va a ayudar ni a una familia, ni a un matrimonio, ni nada. Entonces, esto es muy serio porque la amenaza es muy real. Ahora, me gusta lo que el pastor David Guzik menciona sobre esto. Dice, hay tiempos cuando la separación es de Dios, pero, dice, es un porcentaje muy menor cuando eso ocurre. O sea, cuando hay como que vamos a tomar caminos diferentes porque ya no tenemos una misma visión, eso puede ocurrir, pero realmente son las excepciones, no es la regla. Generalmente los problemas que tenemos es por otro tipo de cosas, por orgullo, por lo que vamos a ver. Entonces, quiero referirme a esto. El resto del mensaje está enfocado en estos conflictos que son la gran mayoría, en la cual no tiene que ver con que Dios nos está llevando a tomar caminos diferentes. Ahora, necesitamos el diagnóstico correcto para poder tener la solución de parte de Dios. Cuando vas con un doctor y tienes un problema, el doctor va a hacer un diagnóstico de la situación. Entonces, el diagnóstico es esta identificación que hace el médico de una enfermedad basándose en los signos que él observa. Ahora, los pleitos, los conflictos no son la enfermedad, ¿ok? Esos son los síntomas. Lo voy a volver a decir. Los pleitos, los conflictos interpersonales no son la enfermedad, son los síntomas. ¿Cuál es la enfermedad? ¿Cuál es el problema? Entonces, nuestra tendencia como humanos es no asumir nuestras responsabilidades. Es culpar a otros de lo que pasó. ¿Ves la vida de Adán y de Eva al inicio cuando cayeron? ¿Cuál fue la reacción de Adán? La mujer, ¿qué me diste? Va Dios con Eva y ¿cuál es su respuesta? No, la serpiente. Entonces nos cuesta muchísimo asumir la responsabilidad, nos cuesta mucho reconocer nuestra parte en lo que ha sucedido. A veces culpamos y tendemos, o algunas personas tienden a culpar siempre de todo a Satanás. No, el diablo me hizo hacer esto. No, el diablo no nos hizo hacer eso. Fue mi responsabilidad. Esta semana vi un par de posts en las redes sociales que me llamaron mucho la atención, donde esta persona salía hablando de que básicamente las malas palabras, los pleitos, los gritos y todo eso es porque es por Satanás, ¿no? Que Satanás es el que hace esas cosas. Y no es Satanás, somos nosotros. Somos nosotros. Y sabes, algo que es importante entender, Satanás es tan astuto, tan astuto y tan engañoso que no le importa y no le importará que lo culpen por cosas que realmente él no hizo. Su verdadero propósito es impedirnos asumir responsabilidad por nuestros propios pecados y arrepentirnos, logrando así que culpemos a otros mientras permanecemos atrapados en nuestro pecado sin experimentar la transformación que Dios quiere. Entonces, le echamos la culpa a otros, le echamos la culpa al diablo y no asumimos nuestra responsabilidad. Pero ¿qué es lo que la Biblia nos dice? ¿Qué es lo que Pablo nos ha dicho previamente hasta llegar hasta este punto? ¿Ves? Creo que Pablo al escribir va revelándonos la verdad de Dios poco a poco porque va construyendo lo que él va a decir al final. Entonces, ¿qué es lo que Pablo dijo sobre algo que necesitamos considerar en el diagnóstico de por qué hay conflictos? Bueno, en el capítulo 2, verso 3, si quieres retroceder ahí a 2 capítulos atrás,
Filipenses 2, versos 3 y 4, dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Pablo nos revela que la presencia del orgullo y la vanagloria y la ausencia de humildad y de amor realmente es lo que genera los conflictos. O sea, cuando soy orgulloso, cuando estoy interesado en una gloria que es vana, cuando me falta humildad, cuando me falta amor verdadero, los conflictos van a florecer. Yo me imagino a Evodia y a Síntique cuando estaban en el capítulo 2. A lo mejor como que Pablo está hablando de alguien más. No, en el 4 va a dar tu nombre. Pero, ok, ¿qué es lo que tenemos que examinar? ¿Cuál es la raíz de nuestros problemas? Bueno, generalmente tiene que ver con asuntos de orgullo, con falta de humildad, con falta de amor. También la Biblia nos dice que los conflictos interpersonales son consecuencias de pasiones pecaminosas que combaten dentro de nosotros. Y están conectadas directamente a la codicia y a la envidia. Santiago 4, 1 al 2 va a aparecer ahí. Mira, presta atención a ese versículo, es sumamente importante. Santiago le está hablando y está escribiendo esto a cristianos, no le está escribiendo esto a incrédulos. Y él les hace esta pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Dice, ¿no vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidios. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Claramente Santiago dice que los conflictos unos con otros, las guerras, estos pleitos unos con otros, tienen que ver con esta lucha dentro de nuestro corazón, donde los deseos y las pasiones carnales internas todavía están presentes y quieren oponerse a los deseos de Dios. Y cuando dejamos que esas pasiones carnales y obedecemos a eso, los conflictos y las guerras van a surgir. Estos conflictos tienen que ver con codicia, con envidia. Entonces, es bueno considerar eso en la próxima discusión que tengas. ¿Por qué estás peleando con tu hermano? ¿Por qué le estás faltando el respeto a lo mejor a esa persona? ¿Qué es lo que quieres ganar? ¿Qué es lo que quieres obtener de esa persona? ¿Por qué estás codiciando? ¿Envidia de qué? Tenemos que examinar nuestro corazón. Esto no es para examinar al que está a mi lado. Yo debo de examinar mi corazón, porque este es un asunto muy personal de todos nosotros. Mira lo que Proverbios dice. Proverbios 15, 18, lo leo de la NBI, la Nueva Versión Internacional. Dice, el que es iracundo provoca contiendas. El que es paciente las apacigua. ¿Quién es el que provoca contienda? El iracundo. Una persona que está conflicto tras conflicto, el problema no son los demás, es él o ella. Es el corazón lleno de ira. Iracundo. Proverbios 13:10 dice, por la soberbia, solo viene la contienda, pero con los que reciben consejos está la sabiduría. Salomón dice que la contienda tiene que ver con ¿qué? Con soberbia, con orgullo. Lo que Pablo dice en Filipenses 2 que no debe de haber, debemos de humillarnos. Entonces, estas cosas son las cosas de las que debemos de examinar nuestro corazón. Yo sé que hay cosas que a lo mejor otras personas van a hacer, nos van a lastimar. Yo entiendo, cada historia a veces tiene sus detalles y sus cosas puntuales. Pero en general, el gran porcentaje de nuestros conflictos con nuestras otras personas tiene que ver con esto, con nosotros más que con ellos. A veces hay personas que viven de conflicto en conflicto, repetitivos, constantes. Y la Biblia dice que eso es un reflejo de nuestra necedad. Mira lo que Salomón escribe en Eclesiastés 7:9. Esta es una versión más moderna para que entendamos la idea de lo que Salomón está escribiendo ahí. Eclesiastés 7:9 dice, controla tu carácter
porque el enojo es el distintivo de los necios. Ok, no, es que mi carácter es así, yo nací así, así voy a morir, ¿no? Ok, nacimos como pecadores, pero si morimos así va por nuestra cuenta. Controla tu carácter, porque el enojo es el distintivo de los necios. Entonces, los conflictos me llegan o yo los genero donde voy. Entonces, tengo que examinar mi corazón. Ahora, ese es el diagnóstico que Dios nos da, que la Biblia da. Es algo transversal a lo largo de toda la Biblia. Jesús dijo que del corazón salen todas estas barbaridades que hace el hombre. Ahora, ¿cuál es el llamado que Dios nos da? Romanos 12:16, Pablo dice, tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. En este versículo creo que hay varias cosas que no podemos profundizar, pero vas viendo cómo va construyendo Pablo su argumentación. ¿Qué es lo que nos va a ayudar o lo que nos va a impedir a tener el mismo sentir unos con otros? Bueno, la altivez. ¿Cómo pensamos respecto a los demás? ¿Qué actitud tenemos? ¿Humildad o orgullo? Y también ser sabios en nuestra propia opinión. Tendemos a pensar que nuestra opinión es la más importante, nosotros siempre tenemos la razón. Entonces, por eso argumentamos y peleamos con otros. 1 Corintios 1:10. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Ahí está. ¿Qué es lo que Dios quiere para su iglesia? Que tengamos un mismo sentir, un mismo parecer. Vez tras vez Dios enfatiza lo mismo. 1 Pedro 3:8 y 9. En conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Entonces, el llamado para todos nosotros, los que somos creyentes en Jesucristo, es atender hacia la unidad, atender hacia la armonía, a vivir en paz unos con otros. Eso es lo que Dios nos pide. Y no es un asunto menor, secundario, es algo importante para Dios, es algo importante para Jesucristo. Entonces, ¿cómo estamos nosotros participando en esto? ¿Cuál es nuestra actitud respecto a estas cosas? Tristemente vivimos en un mundo súper polarizado, donde todas estas ideas radicales se han infiltrado incluso en la iglesia, y mismo en la iglesia está generando como que bandos distintos y peleándonos por cosas que realmente no valen la pena. Pablo en Filipenses, en el capítulo 2, habla de que cuando hay conflictos entre nosotros, realmente no somos de buen testimonio para el mundo. ¿Te acuerdas por qué oró Jesús en Juan 17? ¿Qué es lo que Dios le pidió? Lo que Jesús le pidió al Padre para nosotros. Que seamos uno, pero seamos uno como ¿quién? Como Él y el Padre son uno. ¿Estamos viviendo así tú y yo? ¿Estamos siendo uno realmente como Jesús y el Padre son uno? ¿Ves así a tu hermano que está sentado en este lugar? ¿Somos uno como el Padre y Jesús son uno? Entonces, ese es nuestro llamado. Nuestro problema es claro: orgullo, vanagloria, pasiones descontroladas, falta de dominio propio. El llamado es a la unidad, a la armonía. Pero ¿cuál es la solución? ¿Cómo solucionamos los problemas? Que es la esperanza que tenemos en el Evangelio. Fíjate otra vez en Filipenses 4, verso 2. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. La solución que Pablo da es que estas dos mujeres, estas dos hermanas,
vuelvan a vivir en armonía. O sea, que vuelvan a ponerse de acuerdo o que se vuelvan a poner de acuerdo. Eso es lo que Pablo está pidiendo. Ahora, esta palabra, vivan en armonía, es una palabra súper interesante porque en nuestro español leemos que vivan en armonía, ¿verdad? Pero esta palabra en el original es una palabra que Pablo usó previamente en esta misma carta de los Filipenses. Y es la palabra griega phroneo, con PH, phroneo. Ahora, phroneo quiere decir disponer nuestra mente de cierta manera, o sea, como pensar de determinada manera. Y es la palabra que Pablo usó en Filipenses 2:2. Ahí él dice, hagan completo mi gozo siendo del mismo sentir. Esa palabra sentir es la misma palabra que él está usando acá de vivir en armonía. O sea, vivan con el mismo sentir, es lo que Pablo está diciendo. Y es la misma palabra que Pablo usa en Filipenses 2:5 cuando dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. La palabra actitud también es phroneo. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo que va a ser necesario para ti y para mí como cristianos para resolver los conflictos es que vamos a necesitar revestirnos de la actitud que había en Cristo Jesús. Eso va a ser necesario para resolver los conflictos. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Bueno, se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo. Entonces, para poder resolver los problemas con otros, vamos a tener que despojarnos de todo nuestro orgullo, de toda nuestra soberbia, de todas nuestras excusas, de todos nuestros, entre comillas, privilegios, para venir a un punto de acuerdo y volver a estar en armonía. Eso fue lo que hizo Jesús. Eso es. Es muy claro, pero es muy difícil. Es muy difícil. Por eso esto es solo posible para los que han nacido de nuevo. Si hoy tú estás acá y no eres un creyente, tú no puedes hacer esto. Necesitas nacer de nuevo primero. Dios necesita regenerar tu vida. Y lo puede y lo quiere hacer. Pero para poder vivir así y poder hacer estas cosas, necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos tener esta mentalidad y esta actitud que había en Cristo. Tener un mismo sentir. Ahora, con esto Pablo nos está diciendo que en todas las cosas de la vida, tú y yo vamos a pensar exactamente igual. Tienes gustos personales, preferencias personales, pero las cosas esenciales, los valores, los principios esenciales de la vida, tenemos que estar de acuerdo. Y esos principios no los defino yo, no los defines tú, los define la palabra de Dios. El Evangelio de Jesucristo. Entonces, venimos a un punto de acuerdo donde nos encontramos en y con Cristo. Y dejamos que Él sea el común denominador, el lugar donde todos estamos parados. No cosas secundarias que no son esenciales, sino las cosas esenciales son en las cuales tú y yo estamos de acuerdo. Y eso lo establece Jesucristo y su palabra. Y algo esencial para Cristo es tu relación con tu prójimo, tu relación con tu hermano. ¿Por qué es tan importante cómo nos llevamos con otros? Porque Jesucristo es parte de la Trinidad. Y la Trinidad es un solo Dios compuesto de 3 personas que tienen una perfecta relación entre ellos. Y Dios nos creó para vivir en comunidad también unos con otros. Eso es parte de ser creados a imagen y semejanza de Dios. No vivimos y no tenemos nuestra experiencia cristiana aislados o en el vacío, sino que lo tenemos con otras personas. Y claro, en esas relaciones van a salir chispas, va a haber fricción y vemos que los conflictos van a surgir, pero Dios también nos da la manera de cómo resolver esos conflictos. Y también examinar nuestro corazón y cambiar nuestro corazón con la gracia de Dios para no generar esos conflictos innecesariamente también. Entonces, estas 2 mujeres y tú y yo debemos de aprender a ponernos de acuerdo. A ponernos de acuerdo. Segundo, lo que Pablo le dice a estas mujeres que vivan en armonía es que Pablo está llamando a ambas a tomar la iniciativa. No dice nada más a Evodia, oye, arréglate con Síntique, o viceversa, sino que menciona a las 2 implicadas en el problema.
O sea, ambas pueden hacer algo al respecto. Muchas veces lo que pasa con nosotros es que somos pasivos a la hora de querer arreglar los problemas. Y eso revela orgullo. Porque decimos, no, yo no voy a hacer nada. El otro va a tener que venir y pedirme perdón. Y ahí estamos aferrados a nuestro orgullo. No. Si la otra o el otro no toma el primer paso, yo no voy a hacer nada. Ok, Pablo está apelando a que la primera que lo haga. Y a las dos, hagan lo que está de su parte para arreglar este asunto. Ahora, yo sé que cuando nos ofendemos, cuando nos lastimamos, cuando pecamos el uno con el otro, eso va a traer dolor, y para que una relación se arregle, va a implicar ambas partes que colaboren. Pablo dice en Romanos 12:18, dice, si es posible, y comienza así, si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Ok, hay algo que podemos hacer nosotros, y si depende de nosotros tenemos que hacerlo, pero Pablo está consciente que no todo depende de nosotros, pero nosotros debemos hacer lo que es posible para nosotros. Entonces yo sé que seguramente en un grupo como este hay personas que no se llevan los unos con los otros. Algunos los conozco. Y no te preocupes, no voy a dar nombres. Pero sé que han pasado cosas, y es muy probable que a lo mejor cosas que han pasado que no tengo la menor idea. Y estás ahí a lo mejor pasando todo este tiempo y pensando que el tiempo lo va a arreglar todo, y el tiempo no arregla nada. El tiempo no arregla las cosas. Tienes que tomar la palabra de Dios y aplicarla en tu vida, y yo aplicarla en la mía. Los conflictos se arreglan trabajando para arreglarlos, no haciéndonos los desentendidos. Si es posible, haz todo lo que puedas y esté de tu parte para arreglar esas cosas. No lo postergues. Ahora, deja marcado aquí en Filipenses, y ve conmigo por favor a Mateo capítulo 5. Mateo 5. Vamos a leer los versos 21 al 26, Mateo 5, 21 al 26. Las palabras de Jesús son muy claras, muy directas, sin anestesia, pero es lo que a veces necesitamos en nuestro corazón. Entonces, vamos a leer. Dice, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Fuerte. Jesús está hablando de que Dios no solamente ve nuestras acciones, también ve nuestras actitudes. Ellos decían, nosotros no cometemos homicidio, pero ¿estás enojado con tu hermano? Jesús dice que somos culpables igual. Ahora, yo entiendo que ambas cosas tienen consecuencias diferentes y no tienen a lo mejor el mismo nivel de gravedad, pero ambas cosas están mal. Pero, dices, me gusta la Nueva Biblia de las Américas, no le digas idiota. ¿Cuántas veces nosotros así, quitados de la pena, insultamos a una persona que está hecha a la imagen y semejanza de Dios? Y Jesús dice, yo soy culpable por eso. ¿Sabes qué? Esto todos lo hemos hecho de mente o de boca, y eso es suficiente para que Dios nos mande al infierno. Así en problemas estamos. Eso fue suficiente para que Jesús tuviera que morir en la cruz.
para perdonar que yo le diga idiota a otra persona hecha a imagen y semejanza de Él. Lo que quiero como que enfatizar aquí es que Jesús deja muy, muy claro que el reconciliarme con otra persona no lo puedo vivir postergando vez tras vez. Dice que si estoy presentando, o sea, si estoy yendo a adorar a Dios y me acuerdo que hay alguien que tiene algo en contra mía, tengo que dejar mi ofrenda ahí e ir y reconciliarme con esa persona y después volver con Dios. ¿De qué te habla eso? ¿De qué nos habla eso? Que las relaciones interpersonales para Dios son muy importantes. Yo no puedo decir que amo a Dios a quien no he visto y a la persona que amo, a la persona que veo, tener problemas. Juan habla de eso. Entonces, cuando Pablo le está diciendo a Evodia y a Síntique que vivan en armonía, está haciendo lo que Jesús nos muestra, que es que no podemos vivir postergando estas cosas de que el tiempo lo va a arreglar o lo voy a llevar así, siempre así, y no voy a hacer nada al respecto, porque Dios está esperando de parte tuya y mía que hagamos lo que nos toca hacer. Ahora, cuando una persona peca contra ti, yo sé que una relación se rompe, se fractura, y para que una relación vuelva a estar en armonía, probablemente necesita restauración y eso toma tiempo. Pero el perdón es algo que Dios nos pide dar inmediatamente, y es diferente a una restauración. Entonces, no posterguemos cosas. Si tú sabes que hay algo que una persona, o sea, pasó y es un asunto no resuelto, mi hermano querido, hermana querida, haz algo al respecto. Eso es lo que Dios nos está pidiendo. Otra cosa, volviendo a Filipenses, Pablo le dice a su fiel compañero, si te fijas en el verso 3, en verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas. Eso me habla de que para resolver conflictos a veces vamos a requerir la ayuda de otros. La ayuda de otros. Pablo no identifica al fiel compañero, es un líder en la iglesia en Filipos, pero le pide a él que le eche la mano a estas dos hermanas que no han logrado o no han querido, más bien no han querido arreglar sus diferencias. Entonces, eso es muy importante. A veces estamos trabados y no sabemos cómo resolver los problemas. A veces sí sabemos, pero no queremos. Y a veces vamos a necesitar la intervención de alguien más maduro de la fe, un líder de la iglesia que venga y nos ayude a venir y estar de acuerdo. Para eso está la iglesia, por eso necesitas una iglesia. Esto no lo puedes hacer en línea, para cristianos digitales. No se puede, necesitas una iglesia local que te conozca, que conozca tu vida y que te pueda ayudar cuando estás trabado en este tipo de cosas. Entonces necesitamos de la iglesia para esto. Nosotros debemos de arreglar nuestros problemas aquí dentro. Como dice el dicho, la ropa sucia se lava en casa. Pablo a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, Pablo los reprende porque ellos estaban resolviendo sus problemas en los tribunales civiles. Y le dice, oye, ¿cómo no hay gente madura entre la iglesia que les ayude a resolver sus problemas? ¿Por qué están yendo a los tribunales civiles? Le dice, ¿acaso ustedes no saben que ustedes van a gobernar la tierra? Y si Dios les va a dar una responsabilidad tan grande, ¿no son capaces de arreglar estas pequeñeces entre ustedes? Estoy parafraseando. Pero es eso. ¿Qué estamos nosotros haciendo buscando la ayuda de incrédulos que no tienen al Espíritu Santo y la palabra de Dios para arreglar nuestros problemas? Entonces necesitamos la ayuda de otros para destrabarnos, para traer claridad de las cosas, porque cada quien va a tener su postura. Es que no, tú me hiciste esto, tú me hiciste esto otro. Y no, necesitamos a alguien que nos ayude a venir a un punto de acuerdo y dejar esas cosas atrás. Pero necesitamos a veces involucrar a otros. Entonces, ¿cuál es el protocolo que Jesús nos dejó cuando alguien peca contra nosotros o cuando alguien nos ofende o cuando alguien como que hace algo en nuestra contra? Mira, ve conmigo ahora a Mateo 18.
Mateo capítulo 18. Y si no te acuerdas de nada de lo que dije esta mañana o esta tarde, por favor no te olvides de este versículo. Mateo capítulo 18, verso 15 al 20. Dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. El paso número 1 que debemos hacer cuando un hermano pega contra tuya no es murmurar de él o sobre él con otras personas. No es hacer eso. ¿Qué es lo primero que hacemos? Estamos dolidos, estamos enojados y empezamos a contarle a otros lo que esta persona me hizo. Y claro, nuestra versión tiende a favorecernos siempre. Proverbio dice que uno viene y te cuenta su versión, pero viene el segundo y te desacredita completamente cuando viene después. Entonces empezamos a murmurar en lugar de hacer lo que Jesús nos pide aquí. Cuando un hermano peca en tu contra, ve y repréndelo a solas. O sea, ve y aborda la situación personalmente, en privado, con ese hermano. Dice, si te escucha, has ganado a tu hermano. O sea, si te oye y llegan a un acuerdo, ok, el problema queda resuelto, la relación queda probablemente ya sanada. ¿Qué pasa si no te escucha, si no quiere resolver el problema? Pasas al punto número 2, verso 16. Pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o 2 más para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Si esa persona no quiere arreglar el problema y insiste en mantener eso, bueno, pues estás autorizado por Jesús para agarrar a 2 personas que sean maduras en la fe para abordar esa situación con tu hermano, no para condenarlo, no para acusarlo, sino para llegar a un acuerdo y arreglar el problema. Eso es lo que Dios quiere, arreglar el problema. Ahora, ¿qué pasa si te oye? Bueno, ganaste, o sea, se resolvió el problema. Pero fíjate cómo sigue Jesús. Verso 17. Y si se rehúsa a escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Entonces, el primer paso es cuando alguien hace algo en tu contra, es ve y arréglalo con esa persona directamente en privado. Deja pasar tiempo, no es como que si a los 15 minutos no quiso hacer nada, ya se lo cuentas a otro. No. Tienes que dar lugar a la gracia y a la paciencia de Dios, ¿ok? Pero si ves como que no pasa nada y como que insiste y la cosa a lo mejor se está agravando más, agarras ahí a 2 hermanos, testigos maduros que vayan y puedan solucionar el problema con sabiduría y con humildad. Si eso no funciona, dice Jesús que lo llevemos a la iglesia. Y es aquí donde nos encontramos en Filipenses capítulo 4. Yo creo, porque el Espíritu Santo inspiró la Biblia, que esos pasos primeros ya pasaron en la vida de Bodia y Sintique. Seguramente hubo personas, no sé cuál fue la primera, que le dijo, Evo, arreglemos esto. No, que tú me dijiste, tú pusiste en el grupo de WhatsApp y no quisieron. Probablemente vinieron otras personas a tratar de solucionar el problema y no quisieron. Y llegamos a la iglesia. Entonces eso como que agrava o deja un poquito mal parado a estas 2 hermanas. Porque no han respondido al protocolo de Jesús. Pero a veces es necesario. Ahora, yo no digo que aquí yo voy a exponer a la gente, no hacemos eso. Hay iglesias que hacen eso. Nosotros no hacemos eso. Pero sí creo que el principio que Jesús nos modela es, hablamos personalmente, agarramos testigos y después lo mencionamos al liderazgo de la iglesia para intervenir y arreglar esto. Como dice acá el fiel compañero, ya es más así. Y si la persona no quiere reconocer su falta, no le interesa reconciliarse, no quiere hacer nada, Jesús dice que lo tomemos como si fuese un incrédulo. No es un creyente. No le interesa arreglar las cosas.
Entonces, ese es el protocolo, familia. No empecemos a desparramar murmuración. Tenemos que ser maduros y asumir nuestra responsabilidad e ir directamente. Esperar, orar, ir con una actitud humilde, y si no, pasamos al punto número 2. Y esperar y orar, y si no pasa, pasamos al punto número 3. Y así se resuelven los conflictos de una manera en que Dios es glorificado y exaltado. Pero finalmente, volviendo a Filipenses, Pablo nos dice que debemos de enfocarnos en Cristo, porque dice que estemos en armonía en el Señor. Para poder estar en armonía, para poder arreglar los conflictos interpersonales, no solamente necesitamos revestirnos de la actitud que había en Jesús, sino que también necesitamos el poder que Jesús nos da, el poder que está en el Señor. Y eso significa para ti y para mí que para obedecer en esto necesitamos someternos al señorío de Jesucristo en nuestra vida. Esto es lo que Jesús nos pide, tenemos que someternos a Él y obedecerlo y ser humildes. Dios da gracia al humilde, pero resiste al soberbio. Entonces, que Dios nos ayude. Ahora, lo último. Resolver conflictos va a requerir también una disposición a perdonar. A perdonar y a pedir perdón. Colosenses 3:13, Pablo dice, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra otro. ¿Te das cuenta? Mi reacción ante lo que el otro haga no es quejarme, sino es perdonarlo. Esa es una actitud que glorifica a Dios. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Otro texto, por si nos quedó dudas. Efesios 4:32, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. La razón por la cual nos perdonamos unos a otros no es porque la otra persona lo merece, nos perdonamos unos a otros porque Dios nos perdonó a nosotros. Dios nos perdonó. Y lo que Dios nos perdonó es infinitamente más grande que lo que tu hermano pecó contra mí. Y si Dios fue capaz y estuvo dispuesto a perdonarnos una tan grande deuda, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar una deuda pequeña? Entonces, que Dios nos ayude a esto, mis hermanos. Si hoy tú estás acá y tienes un conflicto no resuelto con alguien de esta iglesia, mi ánimo para ti y mi consejo es que lo arregles. No dejes pasar tiempo. No queremos ser expuestos, queremos traer nosotros las cosas a la luz y no que Dios las saque a la luz. Nosotros traemos las cosas a la luz, no queremos andar en tinieblas. Y eso implica cuidar nuestras relaciones como hermanos, hacer lo que está de nuestra parte para vivir en armonía, porque eso es lo que va a glorificar a Dios y eso es lo que nos va a ayudar a tener un testimonio creíble en este mundo en caos.